es que nosotros tenemos en común con el territorio, con los seres que están a nuestro alrededor, mucho más de lo que mencioné siempre. Y acá yo voy a hacer uso de esta diapositiva que no es mía, salgo por la foto, porque quiero hacer un homenaje a alguien que nos ayudó a entender mucho lo que estamos diciendo hoy, que es el profesor Dr. Oscar Jeremías, que fue decano de la Facultad de Medicina de Rosario en el año 73, que tuvo que irse exiliado en el año 75 y falleció hace unos días después de haber luchado durante muchos años contra un cáncer, pero no sin antes haber sembrado a lo largo de todo el territorio americano con sus ideas en universidades de aquí, de Estados Unidos y de todo el continente, la necesidad de pensar y de hacer una ciencia crítica y una ciencia al servicio del pueblo y no de las empresas. Y el que nos ha enseñado que la cantidad de carga genética que compartimos con animales, con microorganismos, con plantas, es tan grande. A ver, 40% no es poco, que sea menos de la mitad no es poco. Si no, pregunten al presidente. Con menos de la mitad, presidente. Digo, 40% de genes en común con algunas plantas hacen que nosotros tengamos que ser más cuidadosos. Eso es lo que creemos a la hora de creer que Dios es capaz de jugar a intercambiar genes en un laboratorio. Porque no hay ningún estudio publicado que pueda afirmar que ese juego de genes en un laboratorio liberado en los territorios no tiene ninguna posibilidad de impactar y transformar la genética de los seres humanos. Y de hecho, sí hay trabajos que dicen lo contrario. Nosotros en el libro La Patria Sojera, que es una recopilación de artículos que hizo una periodista de La Plata que se llama Diana Melón, pudimos participar con el capítulo vinculado al tema de la salud en una construcción colectiva con otros que fueron poniendo en evidencia cómo el modelo de commodities agroindustriales independientes de veneno que se instalaron en nuestros territorios realmente no llegó en ningún momento, salvo desde el punto de vista de la macroeconomía de algunos, a los objetivos que se habían planteado. Y una de las cosas que nos impulsó a participar de ese libro y a compartir, también a empezar a sistematizar, porque es nuestro trabajo en la universidad pública, a donde no caímos sino que la elegimos, es que coincidimos con Andrés Carrasco cuando decía que antes que nada una buena tecnología supone un profundo conocimiento de los ciclos naturales y de las particularidades que asume la naturaleza en cada lugar. Y si un laboratorio es el lugar donde uno puede controlar todas las variables y tener todo limpito alrededor para que nada le contamine nada y maneja a su antojo qué es lo que pasa en términos de temperatura, de presión atmosférica, de viento, no tiene mucho que ver con la realidad, razón por la cual cabría habilitar la pregunta de si es válido emular lo que ocurre en un laboratorio con lo que ocurre en los territorios. Digo, es en estos lugares desde donde nosotros queremos plantear la charla de esta noche. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de decir, bueno, acá tenés esta química produce este problema de salud, esta química produce este problema de salud, entonces ahora salimos acá, vamos, miramos, lo que tiene esa química no lo comemos. Se trata de entender que estamos tan atravesados y tan dañados al día de hoy, no por una cuestión natural, lógica de la evolución de la humanidad, sino porque hubo gente que se creyó con un poder que en realidad no le fue concedido por nadie para poder ponerse a jugar, a mezclar lo que al universo le lleva millones de años, miles de años, en algunos pocos en un laboratorio y después hacer dinero con eso. Y la mejor manera de avanzar en esa lógica era a partir de la transformación
nos dicen que los transgénicos son lo mismo que los no transgénicos. Los transgénicos, que son eventos en su gran mayoría creados para resistir venenos, parece que son lo mismo, nos quieren hacer lo mismo que esos elementos naturales que ante el veneno se pueden usar. Pero que además son el resultado de un diálogo milenario hasta llegar a nuestros días como estamos. La equivalencia sustancial, que es ese principio que nos quisieron instalar, es que bueno, una planta de choclo es lo mismo que otra planta de choclo, una sea transgénica y la otra no, en realidad nos lleva a esto. Porque la equivalencia sustancial no tiene en cuenta que los seres vivos vivimos, nos enfermamos, morimos a partir de complejos procesos regulatorios donde la información del ADN es una parte y está disponible para interactuar ante señales de los territorios. Entonces, no es verdad plantear que una secuencia de ADN en un laboratorio estudiada es exactamente lo mismo que lo que pasa en el ADN de cualquiera de nosotros. Decía Andrés Carrasco, como la ciencia no se hace ni se piensa a sí misma, es un producto construido por el hombre y como tal responde a una concepción ideológica y moral del científico. Es parte de un proyecto sociocultural, generalmente hegemónico de las clases dominantes de cada sociedad. Entonces Carrasco dice, en este sentido, es lógico darse cuenta que esa ciencia tiene como objetivo resolver los problemas de esa clase dominante, que no son los problemas del hambre del planeta. No falta mucho para que este chiste de Quino deje de producir gracia. Porque cuando nosotros creemos que estamos comiendo la misma sopa que comíamos antes, pero ahora la ventaja es que la hacemos más rápido porque viene en un cubito y la mezclamos con un poco de agua caliente, en realidad no estamos teniendo en cuenta todas las propiedades que tenía esa sopa, que era sopa porque era la mezcla de un proceso por el cual en un agua bastante caliente se iban con un poco de tiempo, porque no se hacía una sopa de 10 minutos. La sopa llevaba tiempo. Yo me acuerdo cuando era chico que vos sabías antes de irte a la escuela a la mañana que iba a tener sopa a mediodía, porque empezaba, digamos, a cocinarse de temprano, porque había que darle tiempo para que esos vegetales y esos elementos que entraban en la olla se empezasen a mezclar, pero no para competir a ver quién era más fuerte que el otro, sino para integrarse, para reacomodarse, para transformarse en algo en lo que quizás, si salía bien, no íbamos a distinguir cuál era la remolacha y cuál era la zanahoria, pero íbamos a ver que adentro estaba, porque en los aromas, en los colores, en los sabores, la íbamos a poder identificar. Y íbamos a identificar esos diálogos. Por eso se hace la piel en muchos lugares. Yo vi una foto de unos amigos hace poco que estaban de viaje fuera del país comiendo lo mismo que comen acá. Dice, ¿para qué te vas de viaje si no para probar la comida de otros lugares? Estaban contentos como habían conseguido afuera lo que quédate acá, te van a dar el pasaje. Bueno, esas lógicas que se nos instalaron y permitieron que nosotros no estuviésemos atentos a cosas realmente graves que estaban pasando. Hay un trabajo científico que analiza las diferencias entre lo que es el maíz transgénico y el maíz natural, ¿está?, en función de distintas componentes químicos que quedan y que se pueden encontrar en ambos elementos. Y fíjense ustedes, este es el maíz transgénico. Este es el maíz no transgénico. Fíjense cuánto es el calcio que tiene el maíz no transgénico y cuánto es el calcio que tiene el maíz transgénico. Digo, expresado en partes por millón,
no es lo mismo 6.130 partes por millón que 14. No nos preocupemos, ahora tenemos yogur y a lo que le agregamos calcio para que podamos al yogur, calcio agregado, tener hueso fuerte. No hace falta comer maíz para tener calcio, porque esa es la respuesta que nos van a dar. Ahora, ¿cómo resuelven el tema del formaldehído? Una sustancia química tóxica que no existe naturalmente y que nosotros la encontramos en el maíz nitrogénico, el maíz transgénico y no en el maíz nitrogénico. Claro, pero esto no se difunde cuando se hacen los foros de la biotecnología, que nos vienen a hacer creer que está bien que cambiemos nuestra historia. Tampoco se difunde esto. Como la toxina BT, esa toxina que tienen en algunos tipos de maíz que han sido modificados genéticamente para producir su propia toxina, porque de esa forma vamos a estar un insecticida, cosa que fue mentira y se demostró por la cantidad de veneno que hemos incorporado en nuestro territorio en los últimos 20 años. Sigue, y nos decían, no, pero esto se termina, esto una vez que vos cosechás choclo, ya está, desaparece la toxina BT. Y decían que la ciencia no era religión. Vaya si hay que tener fe para creer eso. Y aparecen los restos de BT en sangre, acá en tu mano, en sangre de mujeres embarazadas, en cordones umbilicales y en mujeres no embarazadas.